¿Qué es la heroína? Es una droga ilegal sumamente adictiva, elaborada a partir de la morfina, una sustancia natural que se extrae de la vaina de semillas de varias plantas de amapola que se cultivan en el sudeste y sudoeste de Asia, en México y en Colombia. La heroína puede presentarse en forma de polvo blanco o marrón o como una sustancia negra pegajosa que se conoce como alquitrán negro. Otros nombres comunes de la heroína son la H, el diablo, caballo, reina y azúcar negra. Su origen se remonta con la diacetilmorfina, conocida comercialmente como heroína, que se descubrió a partir de la acetilación de clorhidrato de morfina en 1878, pero no fue hasta 1898 cuando Bayer, la farmacéutica conocida por la fabricación de aspirinas, comenzó a comercializar heroína como droga sedante para la tos y como droga recreativa menos adictiva que la morfina. Pero con el paso del tiempo se descubrió que la heroína era directamente convertida en morfina y absorbida por el hígado, y que además producía adicción en sus consumidores. Sin embargo, su utilización médica se extendió durante muchos años hasta que Bayer suspendió su producción en 1913 y hasta que América la declarara droga ilegal en 1924. Incluso en países como Alemania, las farmacias vendieron heroína hasta 1971. ¿Cómo se consume la heroína? Bueno, la heroína tiene 3 formas de consumo: endovenosa, inhalación o fumada. La primera es endovenosa, que es que se suele cargar un filtro de cigarrillo pelado para que los grumos de la disolución no pasen a la jeringuilla. Las personas que consumen heroína, o sea los heroinómanos, suelen guardar este filtro porque después de 8 o 10 tomas pueden extraer la droga que ha quedado almacenada y tienen una dosis extra. Esta forma de consumir es la principal vía de consumo de esta droga, aunque últimamente esta forma de administración se ha visto sustituida por la inhalación e incluso ahora se fuma. De esta forma se evitan los contagios, sobre todo de VIH, derivados de los inyectables. La otra forma de consumo es la inhalación. Es mucho menos peligrosa que la inyección y produce un efecto inicial similar. Es intenso y se siente en muy poco tiempo. A veces la heroína es fumada en pipa o cigarrillo liado a mano, o se calienta sobre un trozo de papel de aluminio, una cucharilla o una cuchara, poniendo siempre un encendedor por debajo. Sus efectos se producen gracias a que la heroína ingresa con rapidez al cerebro y se adhiere a los receptores opioides de células ubicadas en distintas zonas, especialmente en las que están asociadas con las sensaciones de dolor y placer, y las que controlan el ritmo cardíaco, el sueño y la respiración. Efectos a corto plazo. Las personas que consumen heroína reportan sentir una euforia o rush, una oleada de sensaciones placenteras. Sin embargo, la droga tiene otros efectos comunes. Entre ellos tenemos sequedad en la boca, enrojecimiento y acaloramiento de la piel, sensaciones de pesadez en brazos y piernas, náuseas y vómitos, comezón intensa, enturbiamiento de las facultades mentales y por último alternación repetida entre un estado de vigilia y adormecimiento. Este estado es consciente y semiconsciente. Efectos a largo plazo. Entre estos efectos tenemos el insomnio, colapso de las venas en las que se inyecta la droga, daños en los tejidos de la nariz en quienes la inhalan o aspiran, infección del pericardio, membrana que recubre el corazón o de las válvulas cardíacas, abscesos, estreñimiento y dolores de estómago, enfermedades del hígado y los riñones, complicaciones pulmonares, incluidas la neumonía, trastornos mentales como la depresión y el trastorno de personalidad antisocial, disfunción sexual en los hombres y ciclos menstruales irregulares en las mujeres. Otros efectos. La heroína a menudo contiene aditivos como azúcar, almidón o leche en polvo que pueden obstruir los vasos sanguíneos que llegan a los pulmones, al hígado, a los riñones o al cerebro y causar daños permanentes. Además, compartir los elementos que se utilizan en la inyección de la droga y no pensar con claridad cuando se consume puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades infecciosas como el VIH o la hepatitis. Es muy común que los consumidores no tengan noción de los elementos que utilizan para el consumo de la droga. Por ejemplo, con las agujas, muchos las reutilizan y comparten su uso con otras personas sin prever los riesgos que esto implica.
Enfermedades que produce. Edema pulmonar. Es una enfermedad grave causada por la heroína, la cual ocasiona exceso de líquido en los pulmones. El líquido se almacena en las numerosas bolsas de aire y dificulta la respiración. Neumonía y tuberculosis. Estas complicaciones pulmonares se dan por la mala salud de los consumidores de la droga y por los efectos debilitantes que tiene la heroína sobre la respiración. Enfermedades infecciosas. Entre esas tenemos el VIH, que es un virus que destruye determinadas células del sistema inmunitario, y la hepatitis, que es una enfermedad vírica aguda que se transmite a través de la sangre, la saliva o el semen. Tiende a ser crónica y entre sus síntomas destaca la ictericia. Su periodo de incubación es de 50 a 180 días. Depresión y anorexia. Se da cuando acaba el efecto de la droga. El consumidor deja de sentir ese éxtasis y se devuelve a su realidad. Comienza a dejar de comer por solo querer consumir y volver a sentir esa felicidad momentánea. Enfermedades renales. Entre esas tenemos el síndrome nefrótico, que suele aparecer como resultado del daño en los pequeños vasos sanguíneos de los riñones que filtran los desechos y el exceso de agua en la sangre. La amiloidosis es una enfermedad poco frecuente que se produce cuando una sustancia llamada amiloide se acumula en los órganos. Nefritis tubulointersticial es la inflamación que afecta a los túbulos de los riñones y a los tejidos circundantes. Glomerulonefritis es un trastorno de los glomérulos, se caracteriza por la hinchazón de los tejidos corporales, hipertensión arterial y presencia de glóbulos rojos en la orina. Estadísticas de mortalidad. La adicción a la heroína y las muertes por sobredosis están aumentando. Desde el año 2002 al 2013, vemos cómo se ha ido incrementando la línea de adicción a la heroína por cada 1000 personas. Eso nos lo muestra la línea azul. La línea morada son las muertes por sobredosis relacionadas con la heroína por cada 100.000 personas. Vemos cómo a través de los años se ha ido incrementando y tenemos como conclusión de un aumento del 286%. Por otro lado, tenemos que el consumo de esta sustancia ha aumentado en la mayoría de los grupos demográficos. Se dividen en varios aspectos estas estadísticas. Tenemos una comparación de un intervalo del 2002 al 2004 con un intervalo del año 2011 al 2013. Vemos que en el sexo masculino se ha incrementado en un 50% y en el sexo femenino un 100%. Igualmente tenemos en el aspecto de la edad, vemos cómo se han incrementado en edades menores hasta un 109% de 18 años a 25 años. Por otro lado tenemos la raza o grupo étnico. Por ejemplo, de ello tenemos los blancos no hispanos, que tienen un porcentaje de cambio del 114%. Todos estos datos estadísticos son en base en la encuesta nacional sobre el abuso de drogas y la salud entre los años 2002 y 2013. Se realizó una encuesta transversal de entrada a una corte de 1.266 jóvenes entre 18 y 30 años, de los cuales 705 eran consumidores regulares de cocaína y no heroína, y 561 eran consumidores de heroína. Para evaluar los trastornos mentales se utilizó el WMHC, para medir el grado de dependencia de la Severity of Dependence Scale, y para evaluar el apoyo social se utilizó el cuestionario de apoyo social funcional Duke-UNC. Gracias a ello, se diagnosticó un trastorno mental al 43% de la muestra. Los diagnósticos más frecuentes fueron la depresión con un 37,5% y la fobia específica con un 6,8%. Durante los 12 últimos meses, la prevalencia del trastorno mental en el grupo de heroína fue mayor con un 26,4% a comparación del de cocaína, que fue un 21,7%. Este estudio muestra una prevalencia relativa alta de morbilidad psiquiátrica en consumidores de cocaína y heroína.